Gracias. Buenas tardes. Nuestro periodo es el cuaternario. Estoy acompañada por Mafe Yepes y Ashley Cano. Este periodo inicia con la aparición de los primeros seres humanos en el planeta Tierra. Este periodo inició hace 2059 millones de años. Este periodo se pudo evidenciar los primeros animales más cercanos a como lo conocemos ahora en día. Este periodo es uno de los periodos más estudiados, ya que en este periodo hubo la transformación del ser humano con más tecnología y más capacidad y con más medios para evolucionar y para cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. El hombre en el cuaternario empezó a evolucionar desde el siglo XIX y mucho antes con la aparición de Aristóteles, fue el cual nos despertó en la ciencia y mucho más. En el periodo anterior podemos evidenciar el comienzo del periodo cuaternario con los cambios en los animales y cómo fue el último periodo de la extinción masiva, el anterior. Entonces vamos a iniciar con nuestro periodo cuaternario con la ayuda de mis compañeros. Bueno, los mamuts fueron los ancestros de los elefantes y tenían la cualidad de tener su cuerpo muy cubierto de pelo para aguantar temperaturas demasiadas bajas. Normalmente atacaban los mamuts jóvenes que estuvieran alejados de la manada para poder alimentarse de ellos. Eran especies de gran tamaño, las cuales eran capaces de matar de una forma muy rápida. Sus colmillos en marfil eran comparados con sablas, ya que eran muy resistentes y eran capaces de desgarrar la carne de sus víctimas. Sigue, Mafe. Bueno, la división del cuaternario se divide en 4. Eratema, periodo geológico, periodo holoceno o edad de piso. Eratema. Eratema es el total gráfico de unidad depositada durante un cierto lapso de tiempo. O sea, corresponde durante una época de escala de tiempo geológico. Por lo tanto, se podría utilizar como un cronoestratigráfico, unidad de tiempo limitada de una gran duración de años. El periodo geológico es la unidad cronológica, forma una escala temporal geológica, o sea, representa el tiempo correspondiente a la elaboración de un sistema, unidad equivalente que comprende a las rocas formadas en ese tiempo. O sea, el silúrico pues se crea pues, en el periodo silúrico, los fósiles pues en el sistema jurásico y así. Periodo holoceno, pues la división de la escala temporal geológica y la última y la actual en la época del periodo cuaternario. Comenzó hace 11.700 millones de años hasta el 2000, entre menos y más 900 años. Termina en un episodio frío. La de piso es la unidad cronoestratigráfica formal que representa el conjunto de rocas durante el determinado tiempo. La historia geológica, cada piso es equivalente a una edad de la escala temporal geológica, con una duración media de poco de años, de 99 pisos definidos o en un proceso de definición todo paleozoico. Ya la siguiente son las características geológicas del cuaternario.
O sea, la duración del periodo se inició hace aproximadamente 2059 millones de años, se extiende hasta la actualidad. Poca actividad geológica durante el periodo cuaternario. El planeta parece ingresado a un periodo de calma. Desde un punto de vista geológico, aquí no se observa grande movimiento de la corteza terrestre ni choques entre distintas placas tectónicas que existen. Las glaciaciones del periodo cuaternario se caracterizó por el descenso de la temperatura ambiental, lo cual varias acciones dio lugar a las llamadas glaciaciones. Durante las épocas tempranas o las temperaturas descendieron notablemente, o sea, se formaron los glaciales, incluso gran parte del continente cubrieron gruesas, o sea, muchas capas de hielo. Ahí empezó el desarrollo humano. Ha sido uno de los periodos de la historia geológica del planeta más estudiado, donde aparecieron los primeros antepasados del hombre actual. Ya los dejo con la siguiente. Estos eran los... Qué pena. Tenían unos dientes de sables. Muchas veces los dientes de sable morían por ataques de mamut, los cuales se defendían de ellos y terminaban siendo aplastados en el intento de alimentarse. Ya, estos animales posteriormente se extinguieron debido a que los humanos los cazaban para conseguir sus pieles como ropa y los colmillos usarlos como herramienta, similar a una navaja o cuchillo. Los dejo con la siguiente. Los glaciares fueron muy extensos en esta época y se presentaron muertes de especies por este frío. Ya. Los glaciares de esta época lograron tamaños inconmensurables en los cuales dominaban las especies con pieles más gruesas como los tigres de dientes de sable y los mamuts. Se dice que los seres humanos, cuando aparecieron los primeros mamuts, estos los cazaban para cubrir su piel y poder sobrevivir a las bajas temperaturas de los glaciares. La flora en el cuaternario. La flora en el cuaternario fue una de las más grandes que se ha visto en el mundo, ya que nuestro mundo estaba cubierto por mucha naturaleza, ya que no existía como hoy en día el ser humano tan avanzado que hemos invadido varias partes de tierra y hemos quitado varias naturalezas. Varias de esta flora se puede evidenciar hoy en día en los bosques y zonas protegidas. El 90% de los fósiles animales hallados provenientes del cuaternario tienen una alta semejanza con sus especies modernas conocidas. Es decir, que hubo una variación mínima en las formas evolutivas exitosas durante el tránsito desde el Pleistoceno hasta hoy. La mayoría de las grandes especies mamíferos, en su casi totalidad, se adaptaron al clima de las regiones en que vivían, sobre todo durante las eras glaciales. Predominaban carnívoros de gran tamaño como los tigres de dientes de sable o herbívoros, como los mamuts lanudos, bisontes y otros animales con mucho pelo.
Así como los insectos durante el Mesozoico, los mamíferos gozaron de un enorme tamaño durante el Pleistoceno. Las razones de ello se desconocen, pero los descendientes modernos de las criaturas de ese entonces resultan mucho más modestas en su tamaño. También se produjo una alternancia importante entre las especies américas y sobre todo sudamericanas y las del resto del mundo, dado el prolongado aislamiento que vivieron, especialmente en los periodos de mayor nivel marino, en, en el que continente se volvía una isla. Esto se llevó a un aumento de biodiversidad que sostiene hasta nuestros días. Al término de las eras geológicas, glaciales o mucho más, fue la extinción de varios animales, los cuales son diseñados para soportar bajas temperaturas. Al terminarse estas eras de los glaciales, varios de ellos murieron porque no tuvieron la evolución natural para soportar estos cambios de temperatura como la evolución humana. La evolución humana fue una de los periodos más importantes del periodo del Cuaternario. Esto fue evolucionando por proceso de cambios biológicos. Los primeros homínidos surgieron del continente africano, especie generó Australopithecus y posteriormente Homo, donde podemos nosotros ver que estamos nosotros. La última de estas evoluciones del ser humano fue la Homo neanderthalensis, hombre de Neandertal. Homo denisovensis, homínido de una de las especies no existentes hoy en día. Bueno, los depósitos del Cuaternario fueron aquellos tratados y acumulados de clastos y bloques, dimensiones variadas, compuestos principalmente por fragmentos de rocas calizadas de las formaciones Cretáceo superior y del Paleoceno. Muchos fondos de valle estaban revestidos por depósitos actuales y subactuales, relacionados por la morfología periglaciar, como por ejemplo, chancales o coladas solifusión. Bueno, los chacales o las coladas solifusiones es el proceso geomorfológico característico de las zonas del clima periglaciar. Consiste en el desplazamiento pues masivo y lento por la gravedad de formaciones arcillosas u otros tipos de suelos sobre la permafrost o causa plasticidad y fluidez adquirida por aquellos cuando absorben gran cantidad de agua. O sea, pues fue como los primeros suelos que aparecieron, por decirlo así. Los altos valles de la comarca fueron parcialmente ocupados por hielos glaciales durante un máximo glaciar Pleistoceno y en algunas ocasiones posteriores del Paleolítico o pobladores que han tenido enfrente diversos cambios climáticos. Del mismo modo, estos depósitos son fuentes de aguas subterráneas o pues de minerales de alto valor, como depósitos de oro, diamantes, como los desataron en Estados Unidos, la fiebre del oro en California en 1849 y ahora explotan Alaska y otras regiones. ¿Ya? Los dejo con mi compañera. La historia humana como tal inició hace 10.000 millones de años, donde inició nuestras primeras cunas de civilización, descubriendo las formas de construcción y forja de metales.
Otras teorías indican maneras o ya empezamos a adoptar nuevas culturas como tal de nuestra cultura o de nuestra civilización humana, donde empezamos a ver y a evidenciar diferentes dialectos y diferentes idiomas. Otras, del otro modo, nosotros también tenemos una historia prehistoria de nuestro nacimiento como civilización humana, la cual está estructurada por el nacimiento de esta nueva especie, la cual nace con la capacidad de pensar y de razonar para así cumplir varias funciones. Es uno de los animales más capacitados para soportar varias temperaturas, climas y mucho más. Gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias por su tiempo. Esta fue la exposición. Gracias. Muchas gracias.